Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. Nos encanta compartir historias, noticias y sobre todo, momentos que nos tocan el corazón, y hoy tenemos uno de esos momentos, un evento que ha capturado la atención de muchos, especialmente de los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de emociones porque vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin le recordó algo a Hande, provocando, nada más y nada menos, lágrimas de emoción. Sí, lo han oído bien, lágrimas de pura emoción. Me imagino que ya se les está despertando la curiosidad, ¿verdad? Y es precisamente por eso que están aquí. Antes de sumergirnos de lleno en esta conmovedora historia, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad: suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia de que Kerem Bürsin le recordó algo a Hande Erçel, algo que la llevó a las lágrimas, ha dado mucho de qué hablar. Entendemos que para muchos ellos son más que simples actores, son dos personas a las que hemos seguido de cerca, hemos admirado su trabajo en pantalla y para muchos hemos sido testigos de su conexión fuera de ella. Y cuando se menciona una conexión tan fuerte que provoca una reacción emocional tan profunda, es natural que genere interés y empatía. La pregunta clave aquí es, ¿qué fue ese algo que Kerem le recordó a Hande? ¿Qué momento, qué detalle, qué palabra fue capaz de desatar esa cascada de emociones? Acompáñenme en este recorrido donde intentaremos desentrañar los detalles, explorar las posibles razones y, sobre todo, celebrar la belleza de esos vínculos humanos que nos hacen sentir tan vivos. Para empezar a entender la magnitud de este momento, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Conocidos mundialmente por su inolvidable papel en la exitosa serie Sen Kalkapm, ambos actores se ganaron el corazón de millones de espectadores alrededor del globo. Su química en pantalla era innegable, una chispa que trascendía las cámaras y que, para muchos, alimentó la esperanza de que su conexión pudiera ir más allá de la ficción. Y aunque nunca han confirmado oficialmente una relación romántica seria, su amistad y el respeto mutuo que se profesan han sido evidentes en innumerables ocasiones. Hemos visto sus interacciones en redes sociales, sus encuentros en eventos y la manera en que se apoyan mutuamente en sus carreras. Esta cercanía, esta complicidad, es lo que hace que un detalle como el que ocurrió, y que provocó las lágrimas de Hande, sea tan significativo. El incidente en cuestión ocurrió en un contexto muy específico. Sin entrar en detalles que puedan ser invasivos o especulativos sobre su vida privada, podemos decir que se trató de un evento público o semipúblico, donde la emoción de Hande fue captada por asistentes y, posteriormente, difundida en redes sociales y medios de comunicación. Al parecer, Kerem, en un gesto de afecto o camaradería, le recordó a Hande un momento particular de su pasado juntos, o quizás algo que compartieron y que tuvo un significado especial para ambos. Este recuerdo, traído a colación en el momento justo, parece haber tocado una fibra sensible en Hande, llevándola a una respuesta emocional muy sincera y visible. Ahora, ¿qué podría ser ese algo tan poderoso? Aquí es donde entra la especulación, pero tratemos de basarnos en la naturaleza de su vínculo y en los eventos que han marcado su trayectoria. Podría ser un recuerdo de sus inicios en Sen Kalkapm, de aquellos días de rodaje intenso, de los desafíos que enfrentaron juntos, de los momentos de risa y de apoyo mutuo que los unieron. Quizás Kerem le recordó un sueño que compartieron, una meta que se propusieron, o incluso una anécdota divertida que encapsula la esencia de su amistad. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y la presión constante, los momentos de autenticidad y de conexión genuina son tesoros invaluables. También es posible que el recuerdo estuviera relacionado con un logro importante que ambos alcanzaron, quizás el éxito masivo de su serie, o algún reconocimiento individual que lograron gracias a su trabajo conjunto. En ocasiones el simple hecho de que alguien nos recuerde de dónde venimos, cuánto hemos avanzado y quiénes estuvieron a nuestro lado en ese camino, puede ser tremendamente conmovedor. Podría ser un recordatorio de que, a pesar de las complejidades de la fama y las exigencias de la industria, siempre tendrán un punto de conexión, un pasado compartido que los une. Otra hipótesis, y esta es más centrada en lo personal, es que Kerem le ha
Ya recordado a Anne algo que ella estaba pasando por alto, o un aspecto de su propia fortaleza o valor que por alguna razón se le había olvidado. En este sentido, el recuerdo de Kerem podría haber actuado como un espejo, reflejando en Anne su propia luz y su resiliencia. A veces, en los momentos de duda o de dificultad, un simple recordatorio de nuestros éxitos pasados, de nuestra capacidad para superar obstáculos, puede ser el impulso que necesitamos para seguir adelante. Lo que sí es claro es que las lágrimas de Anne no fueron de tristeza, sino de una profunda emoción, de gratitud, de quizás sorpresa ante la sutileza y el impacto del recuerdo de Kerem. Las lágrimas de emoción son un testimonio de la humanidad, de la capacidad de sentir y de ser conmovidos por las experiencias y las conexiones que vivimos. Son un recordatorio de que detrás de las cámaras, de los personajes y de las portadas de revistas, hay personas con corazones que laten, que sienten y que valoran los lazos que han forjado. Este evento también subraya la importancia de la comunicación y de los gestos sutiles en las relaciones. No siempre se necesita un gran evento o una gran declaración para demostrar afecto o aprecio. A veces un simple recuerdo, una mirada cómplice, una palabra oportuna, pueden tener un impacto mucho mayor. Kerem, al recordar algo a Anne, demostró una vez más la profundidad de su conocimiento y de su conexión con ella. No se trata solo de ser compañeros de trabajo, sino de haber compartido un camino y de haber construido una historia juntos. Para los fans, ver a Anne tan emocionada, y sabiendo que Kerem fue la causa, es un reflejo de la conexión que ellos también han llegado a sentir con estos personajes y con los actores que los interpretan. Es como si ese vínculo que vimos en pantalla se hubiera extendido, de alguna manera, a la vida real, y este tipo de momentos solo vienen a confirmar y a fortalecer esa percepción. Es un recordatorio de que las historias que amamos en la ficción a menudo tienen sus raíces en la verdad de las emociones humanas. Además, este suceso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la amistad y del apoyo mutuo. En un entorno tan competitivo como el mundo del entretenimiento, donde la fama puede ser volátil, tener a alguien que te recuerde quién eres y de dónde vienes, alguien que te haya acompañado en momentos clave, es un verdadero privilegio. La reacción de Anne sugiere que el recuerdo de Kerem fue genuino, cargado de significado y de afecto. Podríamos imaginarnos la escena, un evento, quizás una celebración, o simplemente un encuentro casual. Kerem, al ver a Anne, se acerca y le dice algo al oído, o quizás en una conversación grupal, pero dirigiendo sus palabras hacia ella. Un momento de conexión visual, una sonrisa, y de repente los ojos de Anne se llenan de lágrimas. No son lágrimas de llanto desconsolado, sino de esas que brotan de la emoción pura, de la gratitud, de la nostalgia quizás, o de la alegría de ser recordada y valorada. Y en ese instante todos los presentes, y luego los miles de fans que verán las imágenes, sienten esa empatía. Es importante destacar que aunque no conozcamos el detalle exacto de lo que Kerem le recordó, la reacción de Anne es la que nos habla. Las lágrimas de emoción son universales. Todos hemos sentido esa punzada en el pecho, esa humedad en los ojos, cuando un recuerdo nos golpea con la fuerza de la verdad y del afecto. Es una señal de que estamos vivos, de que nos importa, de que las conexiones humanas son fundamentales para nuestra experiencia. Este episodio también sirve como un recordatorio de que, detrás de las personalidades públicas que admiramos, hay seres humanos con emociones complejas y con relaciones significativas. A menudo nos enfocamos en la fama, en el éxito, en la vida pública, pero son estos momentos íntimos, estos gestos de humanidad, los que realmente nos conectan con ellos a un nivel más profundo. Pensando en el futuro, ¿qué significa esto para Kerem y Anne? Más allá de las especulaciones, creo que este es un hermoso testimonio de un vínculo que ha perdurado y que se ha fortalecido a través del tiempo y de las experiencias compartidas. Significa que a pesar de sus vidas individuales y sus proyectos, el recuerdo de lo que vivieron juntos sigue siendo valioso y significativo. Y para nosotros como espectadores y seguidores, ¿qué podemos aprender de esto? Creo que nos enseña la importancia de los recuerdos, de los gestos de aprecio, de la conexión humana. Nos anima a valorar las personas que nos han acompañado en nuestro camino, a recordar los momentos que nos han marcado, y a expresar nuestra gratitud de manera sincera. Así que, en resumen, Kerem Bürsin le recordó a Anne Erçel algo que fue lo suficientemente profundo y significativo como para provocar lágrimas de emoción pura. Ya sea un recuerdo de sus inicios, de sus logros, o un simple gesto de apoyo, este momento ha capturado la atención de muchos y ha servido como un hermoso recordatorio de la fuerza de los lazos humanos y de la belleza de las emociones genuinas. Nos muestra que incluso en el mundo del glamour y la fama,
los momentos de conexión real y de afecto sincero son los que realmente perduran y los que nos tocan el alma. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia y que les haya resultado tan conmovedora como a mí. Ha sido un placer compartir estos detalles con todos ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido que esperamos les guste y les sea interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que Kerem le pudo haber recordado a Ande para provocar esas lágrimas de emoción? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar donde un simple recuerdo les haya tocado profundamente? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.